Vamos a ver esto. Bien, lo que respecta a lo que esté acoplado a una proteína GQ, se corresponde a que vos tenés un receptor que puede ser cualquiera, ¿sí? Cualquiera que se te ocurra, el que más te haya gustado de los anteriores vos elegís, pero que está acoplado a proteína GQ. Esta proteína GQ tiene distintas subunidades, una alfa, una beta, una gamma. Esto es importante porque la subunidad alfa, ¿sí? Lo que va a causar es que va a activar a la fosfolipasa, va a activar a la fosfolipasa C. Y esta fosfolipasa va a convertir distintos ácidos grasos en inositol trifosfato y en diacilglicerol. Sí, se me había ido el nombre. Lo que va a causar este aumento de inositol trifosfato es que va a ir al retículo sarcoplasmático y va a estimular la liberación de calcio. Este calcio, ¿dónde está? Está a nivel del citosol. Y nosotros hemos dicho que cualquier aumento de calcio dentro del citosol va a producir una activación de la enzima óxido nítrico sintetasa que va a hacer que cause óxido nítrico. Entonces mira cómo es engañoso. Estas sustancias, ¿sí? Lo que hacen es aumentar el calcio citosólico. Y ese calcio citosólico, ese aumento, es lo que activa a la enzima óxido nítrico sintetasa. ¿Bien? O sea, ojo con eso, ojo con esa trampa que hace el cuerpo. Es lo que yo te digo, estas sustancias vienen ¿a qué? Vienen a vasocontraer. Porque ese óxido nítrico que está en el citosol justamente lo que va a hacer una contracción. Pero yo te he dicho que ahí nomás también se va a activar la producción de óxido nítrico. Bien, también lo que va a hacer, además de activar lo que sería la formación de inositol trifosfato y diacilglicerol, va a hacer activar la PKC, ¿sí? Ay, no puedo hacer un tilde, una PKC. Y también lo que va a hacer es aumentar la entrada de calcio desde afuera. Y con esa entrada de calcio desde afuera yo también ayudo a que también se abra el retículo sarcoplasmático, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Ahora, esto es lo que hace la proteína, cualquier receptor, acoplado a proteína GQ. Yo, por otro lado, puedo tener un receptor que lo vamos a dibujar así, ¿sí? Y que esté acoplado a una proteína GI. Las proteínas GI van a hacer exactamente lo mismo que hemos visto recién, pero por otro lado, lo que va a hacer es disminuir el AMP cíclico. Si se disminuye el AMP cíclico, me va a llevar a un aumento del calcio a nivel del citosol. Y si aumenta el calcio del citosol, eso va a hacer también que se active la óxido nítrico sintetasa, por ende se va a producir óxido nítrico. Acuérdate que nosotros vimos en la primera diapo, al revés, que una disminución del GMP, lo que hace el óxido nítrico es aumentar el GMP cíclico para que disminuya el calcio. Por ende, lo contrario, que es un aumento del AMP cíclico, ¿sí? Como para compararlo, una disminución del AMP cíclico hace lo inverso, te aumenta el calcio. Y eso hace que se active la óxido nítrico sintetasa. Ojo con esto, ¿sí? Volvemos al punto inicial. Estos agonistas lo que hacen es aumentar el calcio citosólico, pero ese aumento del calcio citosólico que a vos lo que te está causando es una vasoconstricción, te va a aumentar el óxido nítrico. ¿Sí? El óxido nítrico es lo más importante que nosotros tenemos, ¿bien? Lo más importante, nuestros elementos más importantes. No se olviden de eso, ¿bien? Ok, ahora, eso fue lo que serían los efectos de estas hormonas, de estas partes químicas, pero yo también tengo estímulos de tipo mecánicos, ¿bien? Que me van a causar todo esto. Si vos te das cuenta, acá te está hablando de la presencia de un mecanorreceptor. ¿Qué es lo que va a estimular
lo que sería el aumento del óxido nítrico, ya sea con segundos mensajeros que aumenten el calcio citosólico o que directamente aumente la expresión génica de nuestra hormona, nuestra enzima óxido nítrico sintetasa. Mira como acá también, paréntesis, cómo aumentar la expresión génica te lleva a esta secreción basal continua. Bien, mientras que el aumento de calcio citosólico es lo que te causa la respuesta rápida, que eso también lo vimos al inicio. Bien, acá te habla de dos situaciones, ¿sí? Por un lado, lo que sería la tensión de la sangre sobre la pared, que eso es la presión. Vamos a hablar también de lo que serían las fuerzas de cizallamiento del mismo fluido. Todas estas cosas, ¿sí? O inclusive también la hipoxia, que no la nombramos en lo anterior, todo esto te va a causar un aumento del óxido nítrico. Bien, ahora, por ejemplo, cuando esto es un flujo normal, cuando yo tengo un aumento del flujo, ¿sí? Lo que ocurre es que hay un esfuerzo de corte mayor, o sea, ese flujo hace más presión en las paredes. Por eso a vos te pusieron acá una flecha mucho más grande que la de arriba. Y mira cómo te marca que esto aumenta la producción de óxido nítrico, ¿sí? Inclusive, cuando este aumento del flujo es sostenido, la producción de óxido nítrico también se mantiene sostenida en el tiempo. ¿Bien? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca? Yo que te vengo contando la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca vos perdés líquido hacia el intersticio y estás hinchado. Ese líquido se reabsorbe de noche, pero durante el día vos tenés un flujo menor. Ese flujo menor va a hacer que, por un lado, obviamente, tenés menor caudal, lo cual sí afecta a nivel generalizado, y por otro lado, como hay menor flujo, vas a tener, vamos a poner acá la cuestión, si vos tenés un menor flujo, eso te va a llevar a que no hay vasodilatación, porque baja también la producción de óxido nítrico. Por ende, también baja lo que sería tu respuesta vasodilatadora. Por ende, tenés en un paciente con insuficiencia cardíaca, durante el día, menor flujo y vasoconstricción. O sea que estamos para atrás, ¿sí? Por eso todas los síntomas que a ustedes no les compete, pero surgen de esta fisiopatología. Por eso nuevamente les explico por qué hacen tanto hincapié en este trabajo práctico, porque es la base de todo, ¿sí? Absolutamente todo. Ahora, nos faltan otras dos sustancias que se encargan de vasodilatación. Por un lado, es el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, ¿sí? Que se abrevia de esta forma, ¿sí? Y yo acá te puse los pasos de lo que hace ese factor derivado del endotelio. Por un lado, empezamos como siempre con un aumento del calcio citosólico. Vamos a hacer acá, me quedan chiquitito a veces el coso. Aumenta el calcio citosólico, eso es uno, ves en verde. Aumenta el calcio citosólico y eso te va a aumentar la actividad de una enzima que va a formar ácido araquidónico, ¿sí? Ese ácido araquidónico va a formar este factor derivado del endotelio, ¿sí? Del cual estamos hablando, que este factor derivado del endotelio que se acaba de formar del ácido araquidónico, ¿sí? Es el que va a interactuar con un receptor, y mira acá yo también te destaco algo. Todo esto que te acabo de narrar, este primer paso ocurre en la célula endotelial, ¿sí? De ahí, el factor que es formado va a actuar a nivel de la célula muscular lisa en un receptor. Este receptor, cuando se active, lo que va a hacer es abrir canales, de violeta, va a abrir canales de potasio. Entonces, el potasio va a salir afuera y se va a hiperpolarizar. Y esa hiperpolarización va a causar finalmente un cierre de los canales de calcio lentos y por ende, si no entra calcio, el calcio está disminuido y por ende vos pasás a la relajación, o sea, a la vasodilatación. Bien. Y por otro lado tenés la prostaciclina, la PGY,
y 2, la cual también vamos a ver a continuación, que también se forma del ácido araquidónico, sale de este ácido araquidónico, va a hacer exactamente lo mismo que ha hecho recién el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, los mismos pasos, pero acá se suma algo más. Va a aumentar el AMP cíclico. ¿Y qué es lo que vimos en la primera diapo? Que el aumento del AMP cíclico te reduce, ¿sí? Te disminuye lo que sería el calcio citosólico y por ende pasas a la vasodilatación. Y no solamente te disminuye el calcio citosólico, sino que también la afinidad del mismo a las proteínas contráctiles del músculo. ¿Bien? Ahora, vamos a los que hacen vasoconstricción. En los que hacen vasoconstricción tenemos dos grandes, ¿bien? Dos sustancias muy importantes. Por un lado tenemos la endotelina, que yo te voy a comenzar a hablar ahora, pero después vamos a profundizar un poco más en la próxima diapo. Y después tenemos la angiotensina 2, que tal vez ya la has ido escuchando. La endotelina, antes se la llamaba factor constrictor derivado del endotelio, ¿sí? Pero ahora le decimos directamente la endotelina. Ya vamos a ver a continuación que hay 3 formas de endotelina, pero solamente la endotelina 1 es la que se forma a nivel del endotelio. ¿Bien? Entonces, acá nuevamente lo que yo estoy viendo, ¿sí? Es que yo voy a tener en todo esto de la formación, ¿sí? Voy a tener distintos factores que me van a estimular, como vos ves acá, este positivo, me van a estimular la producción de endotelina 1, ¿sí? Es decir, que yo tengo distintas sustancias que me estimulan la transcripción a nivel del núcleo para que se forme endotelina 1. Esa endotelina 1 va a actuar a nivel de receptores ETA del músculo liso, los cuales, ¿sí?, van a elevar los niveles de calcio, ¿sí?, y de la actividad de la enzima PKC que ya veníamos viendo. Estos son los efectos, ¿sí? Si yo aumento el calcio citosólico, voy a tener contracción, pero no te olvides, si voy aumentando el calcio citosólico, ¿quién se va a comenzar a formar? El óxido nítrico. Bien, no te olvides de ese juego que ocurre ahí. Interesante también, algo que ya hemos charlado hace un ratito, que hemos visto que el receptor de endotelina, ¿sí?, está asociado a su receptor está asociado a una proteína de tipo GQ, que estás viendo acá. ¿Ves? La subunidad alfa Q es la que te aumenta el calcio citosólico y te activa la PKC, que es exactamente lo mismo que hemos visto acá. Bien, solamente que acá yo te explicaba cómo el aumento del calcio citosólico te va a causar que comience la secreción de óxido nítrico. Acá solamente me estoy quedando en el paso de aumentar el calcio citosólico que me lleve a la contracción. Pero te repito, vos ya sabés que también te produce un aumento de la secreción de óxido nítrico. Algo interesante es que la endotelina 1 es un vasoconstrictor endógeno, o sea que yo formo, pero cuando yo le doy al paciente por infusión intravenosa, tipo la vía, ¿sí?, o sea, le meto directamente en vena, me va a producir una vasodilatación rápida. ¿Por qué? Porque es lo que vimos recién fisiopatológicamente. Cuando se une la endotelina 1 a su receptor, está estimulando también la producción de óxido nítrico. ¿Bien? Entonces, a su vez, cuando se forme el óxido nítrico, va a inhibir a la endotelina 1. Entonces, al final, me hace un efecto de tipo vasodilatador. ¿Bien? Justamente también, si querés lo vamos a anotar eso de acá, ¿sí?, que estamos diciendo que cuando yo hago infusión endovenosa de endotelina 1, por un lado, cuando actúa en su receptor asociado a proteína GQ, lo que va a hacer esto es, bárbaro, me aumenta el calcio,
citosólico que me lleva a una vasoconstricción. Pero a su vez, este aumento de calcio citosólico me lleva a un aumento de la producción de óxido nítrico, lo cual me lleva a una vasodilatación. Como justamente cuando hago una infusión endovenosa estoy hablando de que es algo que actúa mucho más rápido, se termina priorizando y se potencia este efecto. Bien, por ejemplo, por otro lado, cuando hemos dicho que tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? Crónica, o sea que ya viene en el tiempo, yo lo que tengo en este paciente es una disminución del flujo. Por ende, no hay nada que estimule la liberación del óxido nítrico, el cual disminuye. Y yo, cuando tengo endotelina 1, la cual produce el aumento del óxido nítrico, este mismo óxido nítrico me hace una retroalimentación negativa y me inhibe a la endotelina 1. Si yo no tengo óxido nítrico, no hay nadie que me pueda inhibir, ¿sí?, a la endotelina 1. Por ende, en una insuficiencia cardíaca, yo también tengo esta cuestión de que como el óxido nítrico lo tengo disminuido y no me puede inhibir a la endotelina, tengo este aumento de endotelina. ¿Sí? ¿Por qué no tengo esta producción de óxido nítrico? Por un lado, porque justamente no tengo el estímulo mecánico que me cause la secreción. Por otro lado, los pacientes con insuficiencia crónica, cardíaca crónica, muchas veces están asociados a hipertensión o aterosclerosis. Y esto te causaba una disfunción endotelial. Si yo no tengo endotelio, no tengo secreción de óxido nítrico y cagué. Porque el óxido nítrico es el intermediario de todos los que yo conozco como sustancia vasodilatadora. Bien, entonces es muy importante el óxido nítrico. Yo se lo repito para que les quede bien claro. Y por otro lado, tengo la angiotensina 2. La angiotensina 2 corresponde a algo que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuya secreción comienza a nivel del riñón. Bien, yo voy a tener lo que se llama la enzima convertidora de angiotensina a nivel de las células endoteliales. Esta convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es la que va a tener actividad. La angiotensina 2 tiene un efecto vasoconstrictor, ¿sí? Y este efecto que es vasoconstrictor lo va a hacer de dos formas. Por un lado, un efecto directo sobre la célula muscular lisa que te aumenta el calcio, etcétera, etcétera. Por otro lado, es un efecto indirecto aumentando la endotelina 1, que también es vasoconstrictora. Y por otro lado, va a degradar la bradicina, que era un potente vasodilatador. ¿Sí? ¿Por qué era un potente vasodilatador? Porque libera óxido nítrico. Bien. De hecho, la bradicina no solamente libera óxido nítrico, que es vasodilatador, sino también la prostaglandina I2, que ya la vamos a conocer en un rato, que ambos son grandes vasodilatadores. Entonces, la angiotensina 2 es bastante potente como vasoconstrictor, porque primero actúa directamente en la célula muscular lisa, por otro lado aumenta la endotelina 1 de manera indirecta y por otro lado te degrada la bradicina, que es tu vasodilatador, que te va a generar secreción de óxido nítrico. Entonces como que quedo ahí en jaque. Bien, y ya vamos a conocer ahora otros vasoconstrictores que son secretados por el endotelio. Bien, pero antes de eso quiero hacer una pequeña pausa con el tema de las endotelinas. Bien, cualquier cosa por si a vos te interesa, lo querés leer, por un lado está todo el capítulo de la función endotelial que tiene, la función de regulación de la presión que tiene el endotelio, ¿sí? Creo que hay un que se llama función endotelial, algo así. Y mucho más abajo está este capítulo que habla de regulación de la presión arterial, de lo cual va a salir lo que voy a hablar ahora. Bánquenme 2 segundos que me hablan del CAPS. Que lea bien. No se desbloquea el celu. Ahí está. Esperen que lea 2 segundos. Bueno,
Tensión en el estudio porque tengo que entregar algo antes de tiempo de lo que yo creía. Bueno, vamos a proseguir como que acá no pasó nada. Bien, gracias por bancarme. Bien, entonces yo tengo distintas endotelinas. La endotelina que a mí más me importa es la endotelina 1, porque esa es la que yo produzco como ser humano, ¿sí? Se produce en células, yo a veces abrevio células así, chicos, como esta especie de aceituna. Células musculares lisas. Y acá, ojo, porque células musculares lisas no solamente hay en las arterias, sino que también hay en los bronquios y en la tráquea. O sea que yo también acá voy a tener un impacto y una función. ¿Perfecto? También se habla mucho y habla mucho la Target, iba a decir. Habla mucho Husay de que justamente la endotelina 1, su función es parácrina porque actúa ahí nomás. Inclusive se habla de algo como autócrino. Todas esas palabras que hemos aprendido en primer año. Ustedes, yo no. Hablamos justamente de que es una función ahí nomás, si no me voy muy lejos. Y además las células musculares lisas también surgen del endotelio, ¿sí? Estos son como los dos orígenes. Bien. Después tengo la endotelina 2 y 3, que esta en realidad se la estudió en ratas, pero tal vez la lean, entonces se las quiero dejar, que esta se estudió en ratas que aparece en el sistema nervioso. Y después tengo la endotelina beta, que también se la llama factor contráctil intestinal. Ahora, por ende, la única que realmente me importa y que sirve es la endotelina 1. Bien, las otras veremos. No son realmente relevantes. Ahora, ¿qué es lo que me produce una secreción a mí de endotelina 1? ¿Cuál va a ser el estímulo? Lo que venimos chusmeando, lo que venimos viendo. Esfuerzo, que sería de estas células musculares contra un flujo aumentado o estrés. Y acá en lo de estrés, yo me voy a detener 2 segundos. ¿Por qué? Porque te relatan, puta madre, no quería eso. Te relatan del estrés que cuando vos tenés estrés bajito, o sea que hay una presión sobre las paredes arteriales, pero no mucho, va a generar algo estimulante para secretar la endotelina. Pero si el estrés es muy alto, es como que supera ya a la endotelina y pasa a inhibir la secreción de endotelina. ¿Bien? Ese estrés, ¿a qué me hablo? A estas fuerzas de cizallamiento que ustedes veían en biofísica, del flujo, que eso yo no me voy a meter porque es puramente biofísica y no hace falta que nos metamos, ¿bien? Si quieren le pegan un repaso, lo quieren en biofísica. La hipoxia. La hipoxia es un factor que sí vamos a ver que tiene que ver. ¿Qué es hipoxia? Es una disminución del oxígeno, o sea que no está llegando oxígeno al tejido. Y como hemos visto recién, la angiotensina 2, acá se puso vasopresina, la vasopresina, ¿sí? Noradrenalina, esto es noradrenalina, ¿sí? Noradrenalina. Y la bradicina, ¿sí? Todos que venimos viendo. Si te das cuenta que hay una mezcla de distintas cosas, de sustancias que hemos visto que son vasodilatadoras y de sustancias que hemos visto que son vasoconstrictoras. Yo te dije al inicio que prestes atención porque yo acá te marqué la endotelina como vasodilatador, pero ahora vamos a ver que también, y acabamos de ver que es una sustancia vasoconstrictora. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué? ¿Qué es este quilombo que se está armando? Bueno, ella hace todo. Esa es la respuesta. Bien, entonces vamos a ponerle un poco de orden a estas endotelinas, ¿sí? Los receptores, que son de tipo de membrana de las endotelinas, ¿sí? Se llaman receptores ETA y ETB. Bien.
Nosotros, justamente hemos visto que por más que esto es una sustancia vasoconstrictora, ¿qué es lo que va a causar una sustancia vasoconstrictora? Va a causar aumento de calcio. Y cualquier aumento de calcio te lleva a un aumento de óxido nítrico. Por ende también es una sustancia vasodilatadora. ¿Ven que es un bolón que hay rari? ¿Cómo actúan la ETA y la ETB? Muy final a lo que venimos viendo, muy similar a lo que hemos visto, porque justamente nosotros habíamos visto y vamos a repasar acá para que veas que todo está relacionado con todo y que estamos viendo lo mismo una y otra vez. La endotelina. Su receptor es el ETB, acá te puse el B, asociado a una proteína GQ. La proteína GQ te iba a activar la fosfolipasa C, que te aumentaba el inositol trifosfato, que te aumentaba el calcio citosólico. Todo eso que hemos visto, chicos, lo estamos viendo nuevamente, te lo vuelvo a poner. ¿Qué es lo que van a hacer? Te activan la fosfolipasa C, bien, lo cual te va a llevar a un aumento del inositol trifosfato y formación de inositol trifosfato, lo cual te lleva a liberación de calcio, y toda sustancia que te aumente liberación de calcio a nivel del citosol te va a producir una secreción de óxido nítrico. Bien, ahora estos receptores ETA y ETB, mira dónde los podemos encontrar. Los podemos encontrar en pulmón, los vamos a encontrar en riñón. En realidad, a nivel de riñón, lo vamos a encontrar a nivel de las arteriolas que entran a riñón, que ya cuando veamos la última parte del sistema renal, angiotensina y aldosterona lo vas a entender. Arteriolas de riñón. Los vamos a encontrar a nivel de intestino, a estos receptores, a nivel del sistema nervioso central, a nivel del corazón y por supuesto a nivel de los vasos, que es lo que a mí me importa. Bien, acá yo te hago la aclaración, si querés lo dejamos por escrito. La endotelina 1, al actuar en el receptor ETB, te va a producir una vasodilatación porque estimula la formación de óxido nítrico al aumentar el calcio citosólico. Que vos dirás, che, pero no estamos repitiendo mucho, pero si nosotros no hacemos esta integración, chicos, ahí no se entiende. Ahora parece facilísimo que lo estamos repitiendo una y otra vez. Claro, pero justamente es porque lo estamos ordenando. Si no, esto como que no se entiende un pomo. En cambio, algo sí ocurre, que el receptor ETA tiene un efecto un poco más fuerte vasoconstrictor. ¿Sí? Como que por más que activa todo, pero destaca un poco más su impacto vasoconstrictor. Bien, entonces esta es la forma en la que actúan las endotelinas. Las endotelinas, como estamos viendo, actúan en muchos órganos, por ende yo voy a tener muchos efectos, ¿sí? A nivel hemodinámico, que tal vez es lo que me importa en este momento. A nivel hemodinámico, yo justamente, mira cómo te lo plantea. Quiero este color, este de acá mejor. Tenemos un primer momento en el cual mi efecto va a ser depresor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente impacto en los receptores ET, beta, que va a aumentar el calcio citosólico, que va a aumentar el óxido nítrico. Pero después, por fin, tengo mi efecto presor. Acuérdate que presor es vasoconstrictor, ¿sí? Que inclusive, como también actúa a nivel del corazón, voy a tener un inotropismo y cronotropismo positivo. No te olvides que no tengo receptores ET solamente en vasos, tengo muchos más. Bien, este efecto presor te destaca Husay,
que es más prominente en venas. Bien, e inclusive se extiende al tracto. Vos escribí, yo te voy a poner las sílabas, porque vos también tenés que saber cómo se abrevia. Tracto gastrointestinal, porque hemos dicho, ¿sí?, que vamos a encontrar también receptores en lo que sería intestino. Bronquios, porque también hay ahí células musculares lisas. Tráquea y vejiga. Ese efecto de vasoconstricción se extiende inclusive en todos estos órganos. ¿Bien? Después voy a tener un efecto neuroendocrino, que lo voy a poner en rosita. Este efecto neuroendocrino es que modula las endotelinas, la transmisión simpática, creo que es con S, la transmisión simpática, y actúan inclusive como neurotransmisores, son redes ubicadas. ¿Sí? Que obviamente todo esto en profundidad a ustedes no les interesa el cómo, ¿sí? Pero justamente cada uno de estos efectos responde a esto que hemos visto acá, que son todos los lugares en los que hay receptores de endotelinas. Lo vamos a poner acá también. Perdón, acá. Lugares del cuerpo que tengo receptores de endotelina. ¿Sí? Entonces, obviamente, coincide que yo tenga efectos neuroendocrinos si tengo receptores a nivel de cerebro. Por supuesto que les repito, ustedes a esto no les interesa en profundidad, pero sí saber que existe. ¿Bien? A nivel humoral, que esto es la parte justamente endocrinológica, que después vamos a tener que dar una clasecita más. ¿Dónde está la naranja que yo quiero? A nivel humoral, que vamos a aclarar acá que es más que nada hormonal, ya lo vamos a complementar, ¿sí? Pero va a aumentar el péptido natriurético atrial, la renina, que ya te la he nombrado, que la produce el riñón, la aldosterona, que la produce la glándula suprarrenal, y las catecolaminas, que son los neurotransmisores del simpático. A nivel renal, resulta que la ET1, la endotelina 1, también se forma en vasos y túbulos del riñón, que todo eso también lo vamos a terminar de complementar con el parcial que viene. No solamente con el práctico que viene. El riñón, vamos a hacer acá una pequeña pausa, el riñón, su unidad funcional, es decir, lo clave, la base que a vos te forma la orina, se llama la nefrona. La nefrona es un conjunto de túbulos, ¿sí? Literalmente túbulos, o sea, células que forman un tubo, y vaso sanguíneo. Entonces el túbulo te hace esta forma así. Son literalmente túbulos así, uno que baja, uno que sube, y después algo así, ¿sí? Ahora no lo voy a hacer tan específico porque no importa. Y a este túbulo ingresa una arteriola, que como ingresa se llama arteriola aferente, se capilariza, hace un ovillo y sale ese ovillo y se empieza a enredar así en toda la nefrona. Por eso yo te hablo de que se forma, ¿sí? Se origina a nivel de los vasos y túbulos, ¿sí? Del riñón, porque nosotros habíamos dicho que la endotelina 1 se forma en células musculares, y yo células musculares tengo en muchos lados, células musculares lisas tengo en muchísimos lados, endotelio también,
¿sí? Entonces justamente si en riñón encima tengo vasos sanguíneos, también se puede perfectamente formar acá. ¿Qué es lo que va a hacer a nivel renal? A nivel renal lo que va a hacer es vasocontraer estas arterias que yo te muestro, estas arteriolas que ingresan a la nefrona. Si yo hago una vasoconstricción, por ende, no ingresa tanta sangre, lo que es igual a que yo disminuyo el flujo del riñón. Que es lo que yo siempre te venía haciendo, te contaba, te decía, bueno, si yo estoy en una situación de una hemorragia, yo voy a tener vasoconstricción en la piel, en las arterias de los miembros y voy a tener vasoconstricción en el riñón. Lo mismo si estoy haciendo ejercicio, no me sirve. Y si yo hago vasoconstricción, no tengo flujo al riñón. Si no tengo flujo al riñón, no voy a formar pis, porque la pis es un filtrado de sangre. Por eso yo voy a decir que voy a disminuir el filtrado glomerular. Glomerular. ¿Qué es el glomérulo? Este ovillo que vos ves acá, este ovillo de arterias se llama glomérulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ay, chicos, no sé escribir hoy. Glomérulo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ingresa esta arteriola aferente, se capilariza, ¿sí? Y empieza a filtrar agua y sustancias que yo quiero desechar por medio de ¿qué? Por medio de la pis. ¿Bien? Entonces, yo hago una vasoconstricción, disminuye el filtrado glomerular, por ende me va a disminuir la pis, hablando así muy gronchamente, después lo vamos a ir retocando. ¿Bien? Y si yo tengo, acá te aclara otra cosita, que si yo tengo dosis baja o formación baja de endotelina, de ET1, ¿sí? Voy a tener pérdida por orina, pérdida de agua y sodio. ¿Sí? Bien, esto igual, ahora ustedes no lo van a entender. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos visto renal. Ahora cuando después veamos renal lo vamos a entender. Y de igual forma va a faltar una clase en la que vamos a hablar un poco más de esto de riñón, de las angiotensinas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y el último efecto es un efecto promitogénito, ¿sí? El cual este efecto promitogénito, todo esto te lo describe Husay, ¿no? Habla de una hipertrofia de células musculares lisas. Por eso nuevamente volvemos a que esto va a generar un endurecimiento siempre y cuando yo tenga alguna patología o una disfunción del endotelio que no me contrarreste con óxido nítrico, ¿sí? ¿Dónde va a ocurrir este efecto primogénito o qué es lo que va a pasar? Por un lado, en las células vasculares, en un aumento de fibroblastos, o sea que se fibrosa, y en las células mesangiales del glomérulo. Por eso cuando yo tengo hipertensión, cuando yo tengo hipertensión, uno de los órganos que más se afecta es el riñón. La hipertensión y la diabetes me afectan mucho el riñón, porque si el riñón, estoy hablando de que se engruesan células importantes para la filtración, yo pierdo la función de filtración del riñón, por ende no puedo hacer pis y es por eso que no puedo depurarme. Por eso, por ejemplo, los pacientes con diabetes en estadios avanzados, que también la diabetes lesiona el riñón, terminan en diálisis porque ya el riñón no cumple su función. Entonces, todos los efectos que acabamos de ver que tienen las endotelinas en distintos órganos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque yo tengo en distintos órganos receptores presentes, por ende van a actuar de esa manera. ¿Bien?
Y ya vamos a lo último. Esto fue como un paneo de endotelinas. Si sepan esto, chicos, después igual vamos a ver preguntas, todo, etc. Pero más o menos entender que actúa en sangre, que actúa a nivel nervioso, que actúa a nivel hormonal, renal y que también produce un cambio, ¿sí? Una transformación si su efecto está potenciado. Repito, si yo no tengo el endotelio que produzca óxido nítrico y que me la frena la endotelina, ¿sí? Se me desvirtúa todo y paso a la enfermedad. Nuevamente, esa es la importancia de este trabajo práctico. Ustedes acaban de entender la clave y por qué surgen distintas enfermedades cardiovasculares. Bien, vamos a lo último, que es hablar de prostaglandinas, epoxiácidos y leucotrienos, que son sustancias que también son producidas por el endotelio, ¿sí? Y también cada una van a ser algunas vasoconstrictoras, otras vasodilatadoras. Esperen que picotee algo. Si ustedes adelantan, yo no puedo. Me encantan los frutos secos con sal, chicos. Me hacen muy feliz. Bueno, listo. Sal. Que así me van a quedar las arterias a mí. Me encanta la sal, chicos. Es una cagada a mí. Bueno. Bien. Empecemos con de dónde se forman las prostaglandinas, los epoxiácidos y los leucotrienos. Todas estas, ¿sí? Yo acá te agregué como esta aclaración que de dónde salen son otras sustancias liberadas por el endotelio. ¿Bien? Vamos a hacer con un zoom. Bien. Primero, nuevamente, si estoy hablando de endotelio, ¿sí? Vamos acá a hacer una gran célula. Acá, de esta forma. ¡Ay, no quiero eso! Ahí va. Ahí va. Acá tengo una gran célula. Bien. Una célula endotelial. La cual quiero, esperen 2 segundos, la quiero mover un poquito más abajo. Ahí va. No sé si me va a entrar acá, chicos, porque yo les puse este título, pero creo que lo voy a borrar. Espérenme 2 segundos que quiero borrar este título de acá. No sé cómo lo puedo hacer. A ver si pongo acá. Ahí está. Voy a borrar este título porque si no la verdad es que no me entra nada. Listo. Solucionado. Bien. Y ahora voy a mover a donde estaba. Ahí estamos bien. Perfecto. Yo tengo esta célula que es una célula endotelial. ¿Sí? Estoy hablando de endotelio. Endotelio. Cualquier célula, no te olvides que en su membrana va a tener una bicapa de fosfolípidos. Tuki, 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 ¿sí? Y yo a esta la voy a agarrar así y la voy a copiar. ¿Y la puedo pegar? Pegar. Ahí va. Listo. Bien, tengo una bicapa de fosfolípidos. A la vez, yo acá voy a tener una fosfolipasa, que es la que venimos charlando, que es una enzima. Fosfolipasa. ¿Sí? Esta fosfolipasa está acá en la membrana. Esta fosfolipasa puede agarrar ácidos grasos, ¿sí? Y darme un compuesto muy importante que se llama el ácido araquidónico. Lo van a ver abreviado como AA. Por supuesto que lo libera ¿a dónde? Al citoplasma. Ahora, ¿qué es lo que hace que esta fosfolipasa se active? ¿Quién va a hacer que se active? Bueno, vamos a poner acá activación de la fosfolipasa.
Por un lado, voy a tener estímulos de tipo mecánico, que estamos repitiendo una y otra vez lo que venimos charlando. ¿Cuáles son los estímulos mecánicos? Tensión, cizallamiento, ¿sí? Tensión, cizallamiento. Bien, y el otro es químico. ¿Cuáles son los químicos? Antígenos. Antígenos son como proteínas de bacterias o de virus, ¿sí? Los cuales el cuerpo los puede distinguir. Hormonas. Puede ser la hipoxia misma. ADP. Colágeno. Trombina. Vasopresina. ¿Ves que venimos hablando de lo mismo? Adrenalina. Bradicina. Angiotensina 2. O calcio. Cualquiera de estas cosas va a activar a la fosfolipasa, la cual va a transformar fosfolípidos de membrana en ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico va a estar expuesto a distintas enzimas. Vamos a poner acá en realidad, vamos a tener distintas enzimas que van a actuar en el ácido araquidónico. Las enzimas, su código de color va a ser este de color así celeste. Entonces, el ácido araquidónico va a sufrir el impacto de, por ejemplo, la enzima lipooxigenasa. Cuando el ácido araquidónico actúa en la lipooxigenasa, se va a formar leucotrienos. Estos leucotrienos son vasoconstrictores, ¿sí? Además de los leucotrienos, va a formar productos relacionados con la inflamación. ¿Tiene sentido? Pues claro. Con la inflamación. O sea que pudo haber salido un producto para la inflamación. Bien. Después también puede actuar en el ácido araquidónico lo que sería la epoxigenasa. La epoxigenasa, al actuar sobre el ácido araquidónico, va a formar epoxiácidos. Por ejemplo, unas de estas epoxigenasas pueden ser el citocromo P450, que tanto han hablado a veces en biología. Estos epoxiácidos van a hacer vasodilatación y van a tener efectos en la liberación de la LH, que es una hormona que va a actuar a nivel de útero y de ovario, y de testículo. Y puede actuar una última enzima sobre mi ácido araquidónico, que es la enzima ciclooxigenasa. Si se dan cuenta, yo a estos dos los hice saliendo como de una especie de misma flecha. Eso es porque los leucotrienos y los epoxiácidos son de cadena lineal, mientras que esta hormona se llama ciclooxigenasa, o sea que van a salir cíclicos. A ustedes eso les chupa un huevo, ¿sí? Por eso no se los recalco, pero sí les respeto como el esquema inicial. Ciclooxigenasa peroxidasa, la cual acá te forma las que a mí realmente me importan, y las más importantes de todas, las vamos a hacer en naranja, que son los endoperóxidos. Y acá entran las famosas prostaglandinas y los tromboxanos, que se abrevian así. Prostaglandina y el tromboxano es TX, como se escribe,
tromboxano. ¿Bien? Interesante que todos estos productos que acabamos de conocer, todos, los leucotrienos, los epoxiácidos, los endoperóxidos, les voy a hacer como un círculo así. Todos estos reciben el nombre de eicosanoides. Esto por si las moscas les cambian el nombre. No creo que sean tan culiados, pero bueno, uno nunca sabe. Los eicosanoides, nosotros vamos a hablar de que todos estos tienen más que nada efectos parácrinos, o sea, actúan ahí nomás, no se pueden ir muy lejos. ¿Y por qué no se pueden ir muy lejos? Porque tienen una vida media corta, se catabolizan rápido. Se catabolizan, o sea que desaparecen, se eliminan rápido, ¿sí? Por ejemplo, los que a mí más me importan, que son la prostaglandina I2, dura 3 minutos, y el otro que me importa, que es el tromboxano A2, dura 30 segundos. Obviamente no puede ir en sangre a dar vueltas por ahí porque no les da el tiempo, ¿sí? Nuevamente, a mí los que más me importan son estos. Recordamos que la vida media o la vida que tienen, la prostaglandina, por ejemplo, I2, hemos dicho 3 minutos, y el tromboxano, es con mayúscula, tromboxano A2, 30 segundos. ¿Qué es esto de que diga G1, prostaglandina prostaglandina I, hay otras que son A, hay otras que son E? Depende, eso es puramente lo químico, chicos. Depende de cuándo las encontraron, tipo cuál encontraron primera, cuál encontraron segunda, y el número de enlaces, eso que diga 2. A ustedes tanto no les importa, eso ya es muy químico, es muy chiquitito, ¿bien? Algo que sí es interesante, que a mí la que más me importa es la prostaglandina I2, ya te voy a poner, ella es una vasodilatadora, pero ya lo vamos a hacer un listado abajo, ¿sí? Todas estas, ¿sí? Todas, vamos a usar este color de acá. Todas estas, bien, la mayoría, se inactivan en pulmón. Porque obviamente cuando actúan, bárbaro, actúan, pero después también se van por sangre, hay que lavarlas, ¿sí? Hay que eliminarlas. Entonces pasan por la circulación pulmonar y, por ejemplo, la prostaglandina E y... Para no se entendió un choto esa E. La prostaglandina E y la prostaglandina F se inactivan. Pero mi queridísima prostaglandina I, mi famosa prostaglandina I2, ¿sí? Ella pasa a la circulación mayor. Acordate que a nivel pulmonar es circulación menor. Y cuando pasa a circulación mayor se cataboliza y se elimina. No, Pepi. Se cataboliza en hígado. ¿Sí? Y ahí se elimina. ¿Qué es otra cosa? Es muy importante. Que no solamente estas sustancias van a actuar a nivel de vasos. Y eso también a veces es algo que sí toman. Por ejemplo, algunas de ellas van a hacer broncoconstricción. ¿Como cuáles? Como mi famosa prostaglandina F2-alfa. Esta es otra. El queridísimo tromboxano A2 y leucotrienos. ¿Sí? Otros efectos, yo te los dicto a otros efectos que pueden tener estas sustancias, es a nivel de la reproducción, de la fertilidad, del tracto gastrointestinal, de la inflamación y de lo respiratorio. Y ahora sí vamos a hacer un listado final de estos que acabamos de ver, para ver qué hace cada uno. Bien, tengo la prostaglandina E2, la cual hace vasodilatación, es diurética, o sea que te ayuda a hacer pis, y natriurética, te ayuda a eliminar sodio por la pis. Eso es natriurética. Natri
Natri es igual a sodio. Bien. Después tengo la famosa, la prostaglandina I2, que esto es muy importante, chicos. También se llama prostaciclina porque estos sí hacen de ponerle este nombre. Prostaciclina, esto ojo, porque sí les pueden poner, en vez de prostaglandina I2, les pueden poner prostaciclina y confundirlos. La prostaciclina es vasodilatadora, es antiagregante plaquetario y Husay, además de antiagregante plaquetario, les dice desagregante plaquetario. Antiagregante, desagregante. ¿De quién? Obviamente de las plaquetas. Plaquetario, ¿sí? Por otro lado, va otra cosa que hace la prostaglandina I2 es que estimula la liberación de renina. Pero por más que la renina, que ya la vamos a ver, tiene un efecto distinto, ¿sí? Vasoconstrictor, el efecto vasodilatador de la prostaglandina I2, entre muchas comillas, le gana a la de la renina y termina produciendo vasodilatación. Igual vasodilata, como que al pedo, digamos. ¿Sí? No la renina vasodilata. Vamos a borrar. Te voy a escribir todo por las dudas. Pero el efecto vasodilatador de la prostaglandina I2, entre comillas, le gana. ¿Bien? Hola. Y después, otra cosa que encima hace es que potencia el efecto vasodilatador de la bradicina, ¿sí? De bradicina. Bien, ¿y la bradicina cómo actuaba? Aumentando el óxido nítrico. Bien. Perdón, de la bradicina no, de la cinina, que también la vamos a ver próximamente. De la cinina, ya la vamos a ver en la próxima clase. Son muchas cositas, ¿bien? Después tenemos otras, son la prostaglandina G2, la prostaglandina H2, la prostaglandina F2 alfa, que esas van a hacer vasoconstricción. El tromboxano, famoso tromboxano A2, va a ser vasoconstricción y agregación plaquetaria, que creo que eso estaba en el cuadrito que yo les daba de sangre de hemostasia. Creo que los había puesto y estaban como puestos complementarios. Opuestos nomás, no complementarios. Y después tengo el leucotrieno. El leucotrieno, si habíamos dicho que su función era vasoconstricción. ¿Sí? Bien, y con esto ya termina esta clase de endotelio, chicos. Esta es la regulación endotelial. Ojo, que lo bueno de acá es que todo se repite. Entonces, sí tener muy en claro esto de acá. ¿Cuál vasodilata, cuál vasocontrae? ¿Cuál vasodilata, cuál vasocontrae? ¿Cuáles también tienen esta función de vasoconstricción? ¿Sí? Uy, la Pepi, Dios santo. Que tienen una vida media cortita, que la prostaglandina es la única que pasa a circulación mayor. ¿Cuáles son los estímulos? ¿Sí? Después de las endotelinas, un poco los efectos, no olvidarse. Y este juego de decir, bueno, yo aumento el calcio, lo cual me genera vasoconstricción, pero a la vez me activa ya la producción de óxido nítrico. ¿Bien, chicos? Bueno, ya vamos a continuar con otros.